Apreciado hermano, apreciada hermana, es una alegría inmensa poder dirigirme en esta hora a ustedes. Y estamos estudiando durante este trimestre una lección realmente interesante, realmente profunda, que nos afecta a cada uno de nosotros. Y específicamente en este día nosotros vamos a estudiar bajo un título que también es muy interesante: Libres para descansar. Déjenme contarles que hace un tiempo llegué a un distrito y una de las primeras cosas que me pidieron los hermanos de una iglesia de ese distrito fue: pastor, por favor, ¿puede ir a visitar a una hermana que hace varios días, hace varias semanas no está asistiendo a la iglesia? Rápidamente yo me dispuse al par de días para poder ir a visitar a nuestra hermana. Y cuando llegué y bajo las indicaciones que me dieron los hermanos, me asomé cerca de la puerta de la casa de la hermana. Ella salió a recibirme y me pregunta que quién era, porque yo hace pocos días había llegado a ese lugar. Y yo le digo: soy el pastor de la iglesia adventista. Y me dicen: yo no quiero saber nada de la iglesia y mucho menos nada de Dios. Y yo recordé que los hermanos me habían dicho que la hermana había sido una hermana muy fiel en la iglesia, pionera incluso de la iglesia como tal. Y yo le pregunto: hermana, ¿por qué no quiere saber nada de la iglesia ni de Dios? Y me dice: mire, pastor. Y ella se levanta el pantalón un poco para mostrarme su pie. Y no tenía pie. Le habían cortado el pie. Y me dice: hace un par de meses atrás me diagnosticaron diabetes. ¿Y qué enfermedad más compleja? Porque ya había avanzado mucho en mi cuerpo. Me tengo que dializar todas las semanas y producto de esta diabetes me salió una pequeña herida en el pie que fue creciendo y creciendo y me tuvieron que cortar, amputar el pie. Por lo tanto, yo estoy muy enojada con la iglesia y con Dios. Pastor, me dice: ¿cómo se llama usted? Yo le digo: me llamo Diego. Pastor Diego, toda mi vida yo le he servido a Dios, le entregué mi vida, le entregué mi hogar, le entregué mis hijos al servicio de la causa de Dios y ahora Dios así me paga. Por lo tanto, si usted quiere venir a hablarme de la iglesia o de Dios, yo no quiero hablar con usted. Yo la miré y le dije: hermana, permítame que sea orar. Y ella, muy dubitativa, me hizo pasar a su casa. Y antes de orar, pude conversar con ella. Dentro de la conversación, llegamos al punto del cuidado que ella tuvo de su vida durante tantos años. Y llegamos a la conclusión de que ella había descuidado mucho su alimentación y su descanso. Y a la conclusión que llegamos fue que no es que Dios nos haga pagar o no es que Dios nos envíe una enfermedad porque de repente a Él se le antojó, sino que muchas veces nosotros mismos, a lo mejor consciente o inconscientemente, estamos haciendo desarreglos en nuestra manera de comer, en nuestro descanso, en lo que miramos, en lo que comemos, y así como lo describe la sierva de Dios, en las avenidas del alma que van nutriendo nuestra mente y nuestro cuerpo para que pueda funcionar bien. Qué importante es que nosotros entendamos de que debemos cuidarnos. Y la mejor manera que tenemos para revisar si estamos bien es deteniéndonos un poco. Y usted me va a decir: ¿cómo, pastor? Mire, dentro de tanta cosa que usted y yo tenemos que hacer, porque si hay algo que a lo mejor vamos a coincidir nosotros, porque quizás estamos en diferentes lugares, en diferentes países, usted está mirando diferentes, a lo mejor, aparatos de esta transmisión, pero si hay algo que a lo mejor vamos a compartir, es que estamos muy ocupados todo el día. Nos levantamos y ya estamos haciendo muchas cosas. Y nos acostamos quizás muy tarde o muy cansados con la única necesidad, con la única idea de poder dormir. Y muchas veces dormimos poco. Por lo tanto, estamos tan atrapados en una vorágine de tanto que hacer que muchas veces ni siquiera tenemos tiempo para parar, para detenernos dentro de ese vehículo que va tan rápido por la carretera, avanzando a 120 millas, 120 kilómetros por hora. No nos detenemos a poder ver cómo estoy. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cómo me siento? Saben que muchas veces estamos tan ensimismados en tanto que hacer
que no nos damos un tiempo para parar. ¿Saben que el mismo Jesús durante su ministerio, Él sabía que tenía que darse tiempo para parar, detenerse, analizar, ordenar su mente, ordenar sus ideas, incluso ordenar sus actividades para intencionarlas de mejor manera y lograr mayores efectos en las personas? Lo primero que yo quisiera invitarte en esta hora es que podamos parar. Detente donde estás. ¿Cómo te estás sintiendo? Una de las enfermedades que más aqueja, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a la humanidad completa, es la depresión. Y ¿saben qué? La depresión no es que se presenta de un día para otro. Va minando las emociones de nuestra mente, de a poquito, uno tras otro, paso tras paso, hasta cuando nos encontramos en un momento que ya no tenemos solución. Qué importante es analizar nuestra mente, nuestro corazón en relación a esto. Y decirle de que si usted está pasando un momento depresivo, no es que usted le falte o no es que usted esté lejos de Dios. Es porque muchos personajes de la Biblia así lo vivieron. La lección de esta semana hablaba de este hombre que estaba paralítico, que llevaron a Jesús y que Jesús, aun conociendo la historia de su vida, Dios le perdonó sus pecados y luego lo sanó. Nos hablaba de Elías. Elías arrancó de Dios hasta que Dios le dijo: oye, detente un poco, aprende primero a confiar para yo darte la solución a tu enfermedad o a tu angustia. ¿Saben, apreciados hermanos? La enseñanza de esta lección de esta semana es que nosotros aprendamos a parar, aprendamos a confiar, entender de que no siempre vamos a tener el control. Y qué interesante esto, porque cuando nosotros estamos en un lugar sin control, ese terreno le pertenece a Dios. Por lo tanto, necesitamos confiar en Dios. David, un gran personaje de la Biblia, gran hijo de Dios, huyó por muchos días, muchos meses de Saúl, hasta que se llegó a estar solo ahí en la cueva de Adulam. Y antes de que Dios lo librara de los filisteos que estaban acechándolo, y antes de que Dios lo librara de Saúl y su ejército que lo querían matar, Dios le enseña a David a confiar. El Salmo 34 lo escribió en esa cueva. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Antes de la enfermedad, antes de la angustia, antes del problema matrimonial, antes de que a lo mejor Dios haga volver a sus hijos, o antes de que Dios sane por completo una enfermedad, ya sea una enfermedad que tenga que ver con las emociones o una enfermedad física, Dios quiere que usted aprenda a confiar en Él. Y cuando usted ya hubo aprendido a confiar en Dios, Dios va a traer la sanidad o Dios va a traer la respuesta que usted tanto necesita. Querido hermano y hermana, debemos estar confiados. Debemos entregarle nuestras cargas a Él para poder descansar. Y de esa manera, Dios va a traer paz y tranquilidad a nuestra vida. El versículo que aparecía ahí para memorizar está en el Salmo 27, verso 1, un versículo muy conocido. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios va con usted caminando. Confíe en Él y Él hará. Que Dios le bendiga.